Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita. Hola a todos, queremos darle la bienvenida a este Congreso de Castos por Amor. Yo soy Vanessa, mi esposo José. Estamos aquí hoy para presentarle un poquito sobre nuestro testimonio de vida. Espero que sea de edificación para todos ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar dando unos pocos datos sobre nosotros. Somos un matrimonio casado por la Iglesia Católica por 19 años. Tenemos 5 hijos y estamos activos en la parroquia de San Edward en Pembroke Pines, Florida. Vamos a empezar contigo, Vanessa, dando el testimonio. Claro. Bueno, brevemente mi testimonio sobre mi relación anterior. Me casé por lo civil, donde procreamos 3 hijos. A través de esos 10 años de matrimonio, también tuve en ese tiempo 2 abortos, ya que nuestra relación empezó con convivencia, hubo drogas, hubo alcohol, hubo violencia doméstica, ya que era una relación que no estaba, no habíamos crecido ni habíamos invitado al Señor a ese matrimonio. Así que todo esto fue progresando y terminando en un divorcio. En esos 10 años, pues fue una convivencia bastante fuera de lo que Dios nos manda en el matrimonio. Por esa razón, pues sucedieron tantas cosas difíciles, donde se abrieron muchas puertas para que entrara tanto como el adulterio, como la violencia doméstica. Ya en el momento de yo volver a quedar embarazada, pues ya era un problema. Volver a tener otro hijo, pues no se pensó como Dios quiere que nosotros pensemos, en estar abiertos a la vida, sino en la solución más fácil, ¿verdad? Que uno piensa en ese momento cuando uno no conoce al Señor ni está caminando con Él, que es el aborto. Terminó en divorcio, y después de 5 años aproximadamente que yo estuve criando a mis 3 hijos como madre soltera, después tuve la bendición de conocer a José. Pero durante esos 5 años, pues yo pude eh, fortalecer mi vida en el Señor, pude crecer y pude conocerlo mejor, ya que estaba pasando por momentos difíciles, pero el Señor ayudó a enderezar mi camino, ayudó a que yo pudiera pensar mejor lo que yo quería en mi vida, cuál era el plan de Dios en mi vida. Así que eso me ayudó mucho a acercarme más a Él, a conocerlo, a orar por la oportunidad que el Señor me quisiera brindar, ¿verdad? De volver yo a rehacer mi vida, a tener un matrimonio como Él quiere que lo tengamos. Así que más o menos, no estoy entrando en detalles, pero más o menos así fue el transcurso de mi vida, lo cual pues experimenté muchas, tuve mi sanación primero, antes que nada. Tuve que luchar mucho para poder echar a mis hijos hacia adelante, educarlos, sostenerlos financieramente, en momentos que tuve que tener 2 y 3 trabajos, ya que para una madre soltera con 3 hijos, pues financieramente es bien difícil. Pero también me aferré mucho a la oración y le pedí al Señor que se hiciera su voluntad en mi vida, para yo poder rehacer mi vida, así volver a casarme, a tener ese llamado, o seguir soltera criando a mis hijos. Así que oré mucho por eso, y el Señor pues me concedió ese gran regalo de volver a casarme, pero esta vez con conciencia de lo que es el matrimonio, conciencia de lo que es una familia bajo nuestra Santa Iglesia Católica. Así que compártelo un poquito de tu parte, Claro. José.
En el caso mío, yo también estuve casado por 8 años. En ese matrimonio no hubo hijos, pero yo siempre quise tener una familia. Terminó en divorcio inesperadamente para mí. Yo no jamás se me había cruzado por la mente que yo iba a terminar en una estadística de divorcio. Y para mí fue bien traumático emocionalmente, psicológicamente. Básicamente se derrumbaron todas las ideas o estructuras que yo tenía en mi cabeza de lo que era ser feliz. Sin embargo, Dios me dio la oportunidad para empezar de nuevo. Yo lo que puedo decir, no puedo entrar en detalles de mi experiencia espiritual, pero experimenté una conversión más profunda de lo que yo había experimentado ya desde antes. Yo conocía al Señor y yo lo amaba, pero a raíz de esa crisis, el Señor la utilizó para acercarme a Él mucho más profundamente, entrarme de lleno en la oración y sanar de muchas cosas en mi vida. Y experimenté una liberación tremenda, aunque fue muy doloroso al principio, al final terminé siendo más feliz de lo que nunca había sido en mi vida gracias al Señor y al Espíritu Santo. Me envolví en la iglesia, pude desprenderme de muchas cosas y aprendí que podía ser feliz aún siendo soltero. Estaba abierto a la vida y quería, si fuese posible, volver a casarme. Pero esta vez lo quería, si me iba a casar, yo había hecho un compromiso con el Señor, tenía que ser con una persona que pensara de la misma manera, que el Señor Jesucristo es nuestro Dios y va a estar en el centro de nuestra familia y va a ser lo más importante que nos una y también un matrimonio abierto a la vida, tener hijos, y porque ahí era que yo veía la felicidad. Pues ya que yo había tomado esa decisión con el Señor, pues Dios me da la oportunidad de conocer a Vanessa, la cual también había pasado por un divorcio y había tenido una experiencia con el Señor. Así que eso nos unió mucho, el que los dos teníamos en nuestro corazón buscar a Dios primero y teníamos la idea de que los dos queríamos formar una familia, pero esta vez obedeciendo al Señor en todo lo que nosotros considerábamos que era la voluntad de Dios. Una de las dificultades que yo tenía era que yo estaba casado por la Iglesia Católica en mi primer matrimonio, pero el Señor resolvió eso porque yo solicité una anulación a la Arquidiócesis de Miami y al año y 2 o 3 meses me concedieron una anulación, lo que quiere decir que según los ojos de la Iglesia mi primer matrimonio nunca fue un sacramento como tal, porque faltaban ciertos elementos importantes para que ese matrimonio fuera válido dentro de la Iglesia. Así que quedé libre para casarme de nuevo en la Iglesia Católica, lo que hice con Vanessa. Pero antes de eso, tuvimos que resolver otra pequeña dificultad. Número 1, Vanessa tenía 3 hijos, pero Dios me abrió el corazón a que yo podía lidiar con esa situación, mientras que si esto hubiese pasado antes, muchos años antes, yo jamás hubiera considerado casarme con una mujer con 3 hijos y yo sin hijos. Pero esto es para demostrar cómo el Espíritu Santo funciona. Dios puso en mi corazón que yo podía lidiar con esa situación. Más difícil era el hecho de que Vanessa se había operado para no tener hijos. Eso sí que fue más difícil para mí y fue un proceso de discernimiento, hablé con el sacerdote, me convencí que la única forma era de pedirle a Vanessa si ella estaba dispuesta a someterse a una operación para revertir la cirugía de las trompas, porque la habían cortado y ligado. Y ella estuvo de acuerdo. Yo le prometí que yo me iba a casar con ella si ella estaba dispuesta a pasar por esa cirugía, funcionara o no funcionara la cirugía. Así que lo pusimos en la mano del Señor, oramos mucho y así fue como sucedió. Ella se hizo la operación, fue exitosa, luego nos casamos y rápido tuvimos nuestro primer hijo. A los 3 años tuvimos nuestra hija. Y pues teníamos una familia con 5 hijos. Los dos estuvimos envueltos en la iglesia desde siempre, desde el principio de nuestra relación. Vanessa había estado visitando la iglesia bautista en ese tiempo, pero empezó a visitar la iglesia católica nuevamente y se volvió a la iglesia católica, que fue como ella se crió originalmente. Nuestros hijos los educamos y los hicimos recibir todos los sacramentos y
En adición a eso, pues pudimos resolver, gracias al Señor, todos nuestros problemas y nos dedicamos a orar diariamente también. Todos los días oramos desde que nos casamos. Así que esto es un testimonio de que el Señor puede rehacer la vida de uno si uno pone la confianza en Él. Consejos que nosotros pudiéramos dar, basado en nuestra experiencia de estar divorciados y volvernos a casar y buscar la voluntad del Señor. ¿Qué tú quisieras compartir? Bueno, yo creo que según nuestra experiencia que podamos aportar a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, sumamente importante. Yo creo que la clave para el matrimonio es la oración en pareja, todos los días o en familia, ya que nosotros pues, tenemos también nuestros hijos, orar en familia. Sumamente importante también que la pareja saque tiempo para estar, tengan su intimidad como pareja, tengan su tiempo de estar solos, de hablar, de divertirse, de tener detalles el uno con el otro, de tener ese tiempo de romanticismo para siempre recordar ese primer momento cuando empezó la relación, cuando éramos novios. O sea, esos detalles son sumamente importantes, continuar con ellos para que la relación no se vuelva monótona y entonces se pierda esa chispa en la relación. Sí, todo eso es bien importante. Tú mencionaste sacar tiempo. Yo creo que es importante una vez a la semana por lo menos tener una cita de que los dos salgan solos, sin hijos y sin otras personas, para comunicarse y compartir emociones y momentos, ratitos buenos juntos. Yo creo también mucho en que es bien importante hoy día para que nosotros cuando consideremos el matrimonio, si somos cristianos, si somos católicos, instruirnos de qué es el matrimonio según la definición de la Iglesia Católica, qué es el sacramento del matrimonio, qué es lo que requiere, cuáles son los requisitos, qué es lo que lo define, porque si nosotros no tenemos claro eso, nos estamos casando sin saber en lo que nos estamos metiendo. Y eso es un problema. Así que es importante empaparse, primero que nada, tener al Señor en el corazón como lo primero en tu vida, y que te busques una persona que también tenga al Señor en su corazón como lo primero en su vida, porque si no va a haber problemas. Uno va a tener unas prioridades y la otra persona va a tener otras prioridades. Instruirse de cuáles son las exigencias del matrimonio según la Iglesia. Aprender cuáles son las diferencias entre el sexo femenino y el sexo masculino para aprender a amar al sexo opuesto, porque somos diferentes. Eso es bueno también, instruirse en libros que hablan del matrimonio, no necesariamente de la iglesia, sino libros escritos por autoridades en cuestión de relaciones, de matrimonio. Es importante también tener un corazón abierto a perdonar siempre, porque estamos viviendo con otra persona que es diferente y nos vamos a herir en diferentes circunstancias. Así que tener un corazón que imite a nuestro Señor Jesucristo, que es dispuesto a perdonar y empezar de nuevo. No guardar rencor, porque cuando uno guarda rencor, por bobería se sigue acumulando y se convierte en rencor, odio, separación. Y ser honestos también. Ser honestos desde el principio de la relación para que ya luego no salgan cosas, ¿verdad? Ocultas, situaciones o problemas de cualquier índole. Sumamente que la persona que tú tengas al lado tuyo y que el Señor te ponga en el camino para el matrimonio, es sumamente la honestidad, la comunicación es clave para el matrimonio y como persona individual. En eso de la comunicación yo creo que también es bien importante, que como que nunca se menciona bien, al principio de la relación uno debe de discutir quién se va a encargar de qué, cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno, porque si uno no discute eso, después cuando están viviendo juntos, puede haber problemas, porque uno está esperando que la otra persona haga ciertas cosas y como nunca lo discutió, pues se convierte en motivo de conflicto, de cuáles van a ser las responsabilidades de cada cual. Yo pienso, es mi opinión, pero he oído la opinión de otras personas que han estudiado, pero yo siempre pensé que
especialmente después que me divorcié, que para uno estar seguro de que se debe casar con una persona o no, uno debe pasar por lo menos 2 años de noviazgo conociendo a la otra persona, porque antes de eso uno no está seguro que conoce bien a la otra persona. Por lo menos en 2 años ya ha pasado ese periodo de honeymoon, de noviazgo, No, y estamos... especialmente sí, en el caso de nosotros que ambos tuvimos divorcio, pues uno no está tampoco, o sea, no se puede uno apresurar a tomar una decisión de me voy a casar con esta persona sin haber compartido suficientemente tiempo, en el caso mío, pues que yo tenía hijos, pues que José conociera a mis hijos, que conociera a mi familia, igual yo con la familia de él, o sea, es algo que se debe pensar bien, orar mucho y pasar tiempo suficiente con la Claro, uno persona. tiene que saber si va a ser, si puedo convivir con esta otra persona. Puede ser que me encante esta persona, pero hay que ver la realidad. Ok, estos problemas están de por medio. ¿Será que yo puedo vivir con ellos? ¿O los podemos resolver antes de casarnos? ¿Ves? Correcto. Todas esas cosas. También yo creo que es importante mostrarse afecto, ¿verdad? Tocarse, abrazarse, regularmente, que eso sea la forma normal de comunicarse, porque es una forma de demostrar amor diariamente, actualizar el amor, porque uno puede decir te quiero y te amo, pero si nunca lo demuestra, la otra persona siempre va a estar en duda. ¿Será que verdaderamente me ama o no me ama si No, no y es lo algo que demuestra? uno tiene que hacer el ejercicio, como uno dice, porque tú puedes amar a la persona, por ejemplo, a nosotros nos pasa, yo le demuestro a José de muchas formas que yo lo amo a él, ¿no? Con mis acciones, con pues, por ejemplo, cocinándole algo que a él le gusta, o recibiéndolo en la casa cuando él llega, pero a veces esa mano, ese abrazo, ese beso, pues hace una diferencia muy grande Claro. en nosotros, los seres humanos, especialmente en el matrimonio. No tiene que ser un momento especial, sino que ya tú, que sea algo parte de tu vida para que ambos sientan el afecto. Y eso son cosas que se aprenden. Si uno no se crió de esa manera, uno aprende a hacer Ujú. esas cosas por la otra persona. Correcto. Y eso enriquece el matrimonio. Ujú. Eh, otra recomendación bien grande es practicar planificación familiar natural como el método para planificar cuántos hijos se van a tener y cómo espaciarlos, Ujú. que es el método que nos recomienda la iglesia, porque todos los demás métodos son anticonceptivos y causan daño en la relación. De eso vamos a hablar en otra charla. Pero aprender planificación familiar natural antes de estar casado, para que sea el método que utilicen. Y yo creo que esas son las Por recomendaciones lo generales. menos aquí ayudamos un poquito en cuanto a consejos se refiere. Son muchas cosas Sí, más que podríamos muchas, decir. Lo que pasa es que muchísimas. tenemos muy poco tiempo para hablar de todo este testimonio, Muchísimas. más recomendaciones, pero algún otro día Pero tenemos más las tiempo. básicas, pues yo creo que aquí le dimos un poquito para, para motivarlos a ustedes y pues y que puedan ser de ayuda en edificando sus matrimonios o en sus vidas. Así que ya pronto luego vamos a estar hablando sobre la planificación natural. Así que por ahora, pues ha sido nuestra parte, nuestra contribución para este Congreso de Castos por Amor. Así que nos vemos en la próxima hablando de la planificación natural de la familia. Y que Dios los bendiga. Gracias. Bye. Bye.